Bienvenidas y bienvenidos al video del tema 10, donde vamos a estar hablando de métodos nuevamente, pero en este caso sobre la recursividad. ¿Qué es la recursividad? Esta es una técnica medular, es decir, sumamente importante, para la resolución de problemas que permite expresar la solución de un problema en términos de sí misma. Esta técnica permite producir fragmentos de código pequeño de gran poder en cuanto a funcionalidad. La técnica se basa en descomponer un problema dividiéndolo en un caso base de solución conocida o inmediata y un subproblema análogo al problema original, pero más simple o cercano a la solución. ¿Qué significa todo esto? Ok, vamos a poner un ejemplo. Ok, imagínense ustedes que están en medio de un cuarto y el cuarto tiene una puerta que está a unos cuantos pies de distancia de ustedes. Y ustedes lo que quieren es abrir la puerta. Nosotros como humanos tenemos un cerebro que es una maravilla y es sumamente poderoso. Y si, le, pues si les digo que están en este cuarto y ustedes tienen que salir del cuarto, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes caminan a la puerta, la abren y se van. Ok, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Si lo vemos desde el punto de vista de la recursividad, lo que ustedes están haciendo es dividir un problema en dos partes. Piénsenlo de la siguiente forma. Ustedes están parados a cierta distancia de esta puerta. ¿Cómo se resuelve este problema de manera recursiva? Pues bien, ustedes dan un paso y se preguntan, ¿ya llegué a la puerta? Pues todavía no. Y ustedes dan entonces otro paso y se preguntan, ¿ya llegué a la puerta? Todavía no. Y dan otro paso. Yo sé que esto es una simplificación casi que absurda de cómo es que se llega a una puerta, pero realmente así es como lo ve la computadora, si lo vemos de forma recursiva. El problema está dividido entonces en dos partes. Un caso base de solución conocida o inmediata, y ese caso base es, llegué a la puerta. Si es así, ya resolví el problema. Y es así de sencillo, es una solución inmediata. Llegué a la puerta, sí o no. Y el subproblema análogo al problema original es, doy un paso. Entonces, la recursividad esencialmente es dividir el problema en dos partes, algo que se resuelve inmediatamente, llegué a la puerta, y otra parte que es, si no he llegado a la puerta, entonces hago algo. En este caso, doy un paso. Entonces, el ejemplo, ir hasta la puerta caminando desde un lugar, se puede expresar como dar un paso hacia la puerta y si no se llega, entonces ir hasta la puerta caminando desde el lugar al que se llegó luego de dar el paso. Si ustedes siguen esta lógica, doy un paso, llegué, no, ok, doy un paso, llegué, no, eventualmente van a llegar a la puerta. No saben cuántos pasos van a dar. Puede la puerta estar a 100 pasos, a 1000 pasos, a 1 millón de pasos, a 5 pasos. Esta lógica resuelve el problema tarde o temprano. Es una receta muy sencilla. ¿Se llegó a la puerta? Sí, no, sí, sí, problema resuelto. Si no, doy un paso y repito la pregunta. Ahora sí, entonces, ¿qué es un método recursivo? Viéndolo ya un poco más teórico. Un método recursivo es aquel que entre sus instrucciones incluye un llamado a sí mismo y al menos un caso de solución inmediata. Importante, el método se llama a sí mismo. Los métodos recursivos se deben programar con el mismo cuidado que las estructuras de control de repetición, ya que en cierta forma son equivalentes. ¿Por qué es que son equivalentes? Sencillamente porque se pueden enciclar. ¿Qué pasa si ustedes, volviendo al ejemplo de la puerta, ustedes quitan la condición de verificar si ya llegaron a la puerta y ustedes solo dan un paso y otro paso y otro paso y nunca verifican si llegaron a la puerta, pues van a chocar con la puerta y van a seguir caminando porque ustedes no pusieron la condición de parada. Por eso que uno se puede enciclar. Es importante entonces siempre incluir la condición de parada. Entonces, una receta para un método recursivo es que debe tener una o más condiciones que tengan el llamado recursivo. Es el caso base, el de ya llegué a la puerta. Y
el llamado a sí mismo dentro del código. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, volviendo a cómo funciona la pila de llamados, esta lógica que tenemos acá nos permite calcular la sumatoria de cualquier número n. Vean que este método se llama f, o sea, es una fórmula f, y recibe como parámetro la n. Digamos que sea el 4. Queremos calcular la sumatoria de 4. Entonces, f empieza con 4 y pregunta, ¿es 4 mayor a 0? ¿Por qué está preguntando esto mayor a 0? Porque recuerden, la sumatoria se puede ver como todos los números desde 4 hasta el 0. No nos interesa seguir con los números negativos. Entonces, este 0 es la condición de parada. Entonces, pregunta, 4 ¿es menor a 0? Perdón, ¿es mayor a 0? Si es así, entonces el método f se llama a sí mismo, pero no con 4, sino con 4 menos 1, es decir, 3. Y a lo que revuelva este número, esta operación, se le suma el 4. Un poco más despacio, porque yo sé que esto perfectamente los puede haber confundido. Veámoslo con el dibujo de la pila de llamados. Entonces, empecemos otra vez. Se llama la función con el 4. Ok. ¿4 es mayor a 0? Sí. Entonces se ejecuta f, la fórmula f, con 3. Y se hace lo que sea que revuelva esto más 4. Es decir, 4 más f3. Ok, entonces se empieza a ejecutar f otra vez, pero con 3. Entonces, en este caso, n ya no vale 4, vale 3. ¿3 es mayor a 0? Sí. Entonces, se espera que se resuelva f de 3 menos 1, es decir, 2. Entonces, estamos ahora con 3 más el resultado de f con el parámetro 2. Entonces, se vuelve a ejecutar f. Eso es lo de dar un paso, y dar un paso, y dar un paso. El método se llama a sí mismo, múltiples veces. Estamos con 2. ¿2 es mayor que 0? Sí. Ok, entonces, esperamos que se resuelva f con 1, 2 menos 1, 1, y a ese resultado se le suma el 2. Entonces estamos 2 más f de 1. Ok, se vuelve a ejecutar f, esta vez con 1. Perfecto. ¿Es 1 mayor a 0? Sí. Entonces estamos esperando que se resuelva f de 1 menos 1, es decir, 0, más 1. Entonces 1 más f de 0. Se vuelve a ejecutar el f, esta vez con 0. Es decir, el n vale 0. ¿Es 0 mayor a 0? No. Entonces se devuelve 0. Es decir, f de 0 devuelve un 0. Y con eso se termina el llamado de f sub 0, o sea, de f con n valor a 0, que es esto. Y ya sabemos que f de 0 vale 0. Entonces, cuando se está ejecutando el f de 1, recuerden que estaba esperando que fuera 1 más el resultado de f0. Bueno, ya tenemos el resultado de f0, que es 0. Entonces se hace 1 más 0. Esto nos da 1. Ese 1 se devuelve. Entonces, el f de 1 vale 1. ¿Quién estaba esperando ese resultado? El f de 2. 2 más f de 1. Y ya sabemos que f de 1 es 1. Entonces se hace 2 más 1, 3. Es decir, f de 2 vale 3 y se devuelve a la llamada más abajo, que era la de f3, porque estamos esperando que 3 más f de 2 ya vemos que es 3. Entonces 3 más 3, 6. F de 3, entonces vale 6. Y nos volvemos pues ya al principio de la pila, que era 4 más f de 3, que era 6. Entonces se hace 4 más 6, 10. Y este es f de 4, que nos devuelve 10. Es decir, la sumatoria de 4 es 10. Y eso tiene perfecto sentido. 4 más 3 más 2 más 1 nos da en efecto 10. Ahora, esto puede que haya sido bastante complicado solo con este dibujo, pero en el laboratorio les voy a hacer un ejemplo
de algunos de los problemas que ya resolvimos, por ejemplo, el de la sumatorio, que ya lo habíamos hecho para el repaso del examen, pero lo vamos a hacer paso a paso de manera recursiva para que vean las diferencias y voy a utilizar la consola para imprimir los resultados. Entonces, si esto no les quedó perfectamente claro, por favor vean el video del laboratorio del tema 10 para que lo vean ya en funcionamiento un poco más claro. Eso sería todo entonces por el video del tema 10. Muchas gracias.